Fritz Glockner. A pesar del nombre, soy mexicano. Y para acabarla de chingar, soy de la ciudad de Puebla. Ciudad controvertida, ciudad conservadora, pero al mismo tiempo muy roja. En fin, escritor mexicano que se ha dedicado los últimos 27 años a investigar esta historia que en México no se conoce, y por no conocerse en México tampoco se conoce en el mundo, que se trata sobre la mal llamada Guerra Sucia en México. Es común escuchar que en Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Venezuela existió una guerra sucia. Siempre he dicho que en México no solamente existió una guerra sucia, sino existió una guerra de baja intensidad. Hubo una guerra de baja intensidad que arrojó entre 1969 y 1978 5,000 muertos o desaparecidos políticos. Que claro, no por entrar en competencia, no fueron los 25,000 de Argentina, o los 30,000 de Guatemala, o los 15,000 de Chile. Lo peor del caso es que en la situación mexicana, nunca durante el siglo XX ha sido gobernado por una dictadura militar. Fue un gobierno civil, supuestamente democráticamente electo, el cual generó las mismas prácticas de los gobiernos militares latinoamericanos, con la envoltura de terciopelo de que el gobierno mexicano jugó a la doble cara ante el resto del mundo, planteando desde 1939 con el gobierno del general Lázaro Cárdenas la apertura hacia todo aquel perseguido político por sus ideas en el resto del mundo. Y durante la década de los 60 y 70 México se convirtió en la panacea de los perseguidos políticos. Era o es o sigue siendo como ilógico que aquel gobierno que salva la vida del perseguido político latinoamericano pueda estar ejerciendo las mismas prácticas de tortura, de asesinato y de desaparición forzada para con sus mexicanos, para con los habitantes de este país. Algo así como reduciendo esta historia en la lógica de que los mexicanos, por desgracia, nunca contamos con una embajada de México donde pudiéramos salvar la vida, donde sí la tuvieron los argentinos, los chilenos, los guatemaltecos, etc. Esa historia se me mete en la piel porque mi padre fue guerrillero. Mi padre, cuando yo tengo 9 años, abandona la familia. Suponíamos que se había ido con una amante, que había abandonado la familia por cuestiones sentimentales, digamos. Y 2 años y medio después, por medio de la televisión mexicana, nos enteramos de que en efecto que mi padre se había ido con un amante, pero su amante no se llamaba Cecilia, Patricia, Lourdes, sino que se llamaba Utopía, Revolución, Lucha, porque se había incorporado a un grupo armado. El caso es que de pronto, cuando yo soy niño, que tengo 13 años y visito la cárcel más sanguinaria de México, conocida como Lecumberri, el antiguo Palacio Negro de Lecumberri, que era la cárcel en la Ciudad de México, construida desde 1885 por el Porfiriato, durante el Porfiriato, e inaugurada en el año de 1900. En el año del 74 mi padre cae detenido y yo a los 13 años conozco ese infierno de lo que fue la cárcel mexicana y observo cómo mi padre fue torturado, madreado, en fin. Y cuando sales de la cárcel y te preguntas qué está pasando y quieres leer en algún texto esta historia que estás viviendo, y encontrabas en las librerías la historia de la guerrilla guatemalteca, salvadoreña, argentina, evidentemente cubana, bla, 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 y resultaba que no existía la historia de la guerrilla en México. Entonces te cuestionas y dices, bueno, lo que vivió mi familia y lo que estamos viviendo con mi padre es una pesadilla que soñamos nada más los Glockner, es una chaqueta mental, ¿no? O sea, ¿por qué está este punto de irrealidad entre algo que supuestamente pasó o estamos viviendo y que no se refleja en el resto del país? Y te vas descubriendo que el gobierno mexicano supo ejercer una política de represión, repito, tan sanguinaria como la de los gobiernos militaristas y militares latinoamericanos, y supo ocultarlo muy bien. Porque además, otro elemento, Cuba, que siempre fue el país desde la década de los 60 y 70, que era la que decretaba las actas de nacimiento a las guerrillas latinoamericanas, asiáticas y africanas,
siempre le negó acta de nacimiento y reconocimiento a la guerrilla mexicana por la amistad entre el gobierno de la Revolución Cubana y el gobierno mexicano. No olvidemos que a final de cuentas, Fernando Gutiérrez Barrios, quien fuera el jefe de la policía política mexicana, es el que libera a Castro y a los cubanos que estaban en México preparándose para zarpar en el famoso barco Granma rumbo a Cuba para iniciar la revolución. Entonces la amistad que existía entre los cuerpos de inteligencia mexicana y el Estado cubano provocó que Cuba nunca le otorgase reconocimiento a estos grupos para que no se viera violentada la amistad. Y de ahí que llevo 27 años investigando este tema, que ha arrojado en una primera instancia 2 novelas, 2 obras de ficción. Una es 20 de cobre, que es un libro un poco autobiográfico, que cuenta la historia de lo que le pasa a una familia, que en este caso es mi familia, cuando el padre, el jefe de familia, opta por incorporarse a la clandestinidad. Segunda novela se llama Cementerio de papel, que es una novela que tiene que ver con la lógica absurda de la sátira de que el Palacio Negro de Lecumberri, la construcción del edificio, la que fue cárcel donde estuvo preso mi padre, en el 76 deja de ser cárcel y en el 82 se convierte en el Archivo General de la Nación. Y en el 2002, el entonces presidente Vicente Fox decreta la apertura de los archivos de la Policía Política Mexicana y envía esos documentos al Archivo General de la Nación. Por lo tanto, mi novela cuenta esta absurda realidad de cómo aquellos que estuvieron encerrados en la cárcel de Lecumberri, 28 años después, regresan a Lecumberri, sus historias convertidas en papel. Porque los archivos policíacos era la descripción, las intervenciones telefónicas, las declaraciones extraídas bajo tortura. Esos papeles vuelven a habitar las mismas celdas donde se encontraron los presos políticos de los años 40, 50, 60, 70 de mi país. Abiertos al escrutinio público, pero al final de cuentas tu historia volvió a ser encerrada en el mismo espacio. Por eso escribí esta novela que se llama Cementerio de papel, que corrió con la suerte de haberse cruzado con el director de cine mexicano Mario Hernández y que llevó al cine esta novela mía, una adaptación cinematográfica de la cual estoy muy satisfecho con el resultado. Esta película se inauguró este año y ya ha tenido buena aceptación. Después de las 2 novelas tengo un tercer libro que se llama Memoria Roja, que es la historia de la guerrilla en México de 1943 a 1968. La investigación la realicé para escribir historia, no para escribir ficción, porque me había yo percatado, como ya mencioné anteriormente, que no existía ninguna historia de lo que estaba pasando. Pero durante la investigación salieron esos 2 hijos bastardos, que serían mis 2 novelas. Y el libro de historia, bueno, es un estudio, una investigación minuciosa, que repito, comprende del 43 al 68. Próximo año publico otro libro que se va a llamar Los Años Heridos, que será la continuación cronológica de la historia de la Guerra Sucia en México, que vendrá del 69 al 78 narrativamente hablando, y una cronología comentada del 79 al 2007, porque por desgracia en este país siguen existiendo diversos brotes armados clandestinos. ¿Qué pasa? Cuando tú escribes historia de fantasmas y no de cadáveres, como está acostumbrada la Academia Mexicana o la oficialidad, los descontrolas. Y yo siempre he dicho que hay que escribir y cultivar a los fantasmas, porque el fantasma asusta en el presente. Cuando tu familia se ve, cuando la historia de tu país irrumpe en tu casa, se mete a tu cuarto infantil, rompe tu póster de Campanita y de Mickey Mouse y de Michael Jackson y te destroza, no la vida, te destroza parte de tus ilusiones, aprendes a reconstruirla con sueños para que esto no se convierta en pesadillas. Y tienes que sacar a punta de chingadazos y de patadas a las pesadillas de tu casa. Porque sería muy fácil jugar las reglas de la tragedia. Muchas gracias. Al contrario.